queridos hermanos, el Señor os bendiga. Espero que todos os encontréis bien. El Señor pueda seguir bendiciendo vuestras vidas. Vamos a seguir dándole culto a nuestro Dios, pasando ahora a la predicación de su palabra. Te invito, por favor, que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Como bien sabéis, ayer estuvimos celebrando los bautismos y uno de los jóvenes, Daniel Mantilla, y por eso decía yo ayer que tenía doble alegría, porque no solamente es un hermano en la congregación, sino que también es mi hijo. Bajó a las aguas y fue bautizado, y con ello pasa a ser parte de la congregación, como enseña su palabra, y a entregar su vida al servicio de Cristo, edificando la iglesia de Cristo. Hoy vamos a continuar con la predicación expositiva de la epístola de Pedro. Y la verdad tenía una controversia con este versículo, porque no sabía si añadirlo a los versículos anteriores de la semana pasada o añadirlo a los versículos siguientes, 18, 19, 20, 21. Así que leyendo y pidiéndole dirección al Señor, lo que el Señor me guió fue simplemente a predicar este versículo. Así que vamos a ver lo que el Señor nos habla y de qué forma el Señor edifica su iglesia con este versículo. La verdad, era un reto, porque muchas veces para los predicadores, ya sabéis que exprimir un solo versículo y sacar una enseñanza de un solo versículo a veces es un poco complicado. Pero gracias damos a Dios, los predicadores, cierto que no depende de nosotros, sino aquel que inspiró las Escrituras, aquel que nos guía y aquel que edifica su congregación, no nosotros. Nosotros, los líderes, los pastores, los siervos, los predicadores, somos simples siervos inútiles, que servimos a un Dios santo, perfecto. Así que acompañarme al versículo 17 de Primera de Pedro, y lo leemos todos juntos, por favor. Versículo 17 dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El sermón que estaremos viendo el día de hoy lo he titulado Vivan con temor reverente. Los puntos sobre los cuales estaremos predicando, como siempre, nos estarán ayudando allí desde el sonido a publicarlo. El primer punto de este versículo que veremos es: llamamos a Dios Padre. El segundo punto: Cristo juzgará nuestras obras. El tercer punto: vivan con temor reverente en este tiempo. Queridos hermanos y personas que nos visitáis el día de hoy, estamos muy acostumbrados a vivir y a ver en medio de esta sociedad, una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, que se ha centrado en sí mismos, y esto les ha llevado a no honrar, a no respetar, a no obedecer al Dios santo, perfecto y justo que nos presenta la palabra. Esta sociedad en la cual vivimos, hermanos, y en la cual en algún momento tú y yo éramos partes, le faltábamos el respeto a Dios porque no le conocíamos. Y realmente ese es el gran problema.
El mundo no conoce a Dios y por esta razón irrespetan a Dios. No lo reverencian, no le dan honor, no le dan honra, esa honra que Él se merece. Pero si vamos un poco más allá, muchas veces juzgar eso desde nuestra perspectiva cristiana nos deja a nosotros en un lugar como de nosotros sí lo hacemos, nosotros sí honramos a Dios, sí respetamos a Dios. El mundo no lo hace, pero nosotros sí. Y podemos estar cayendo, queridos hermanos y personas que nos visitáis, en las mismas faltas que los fariseos, al creernos perfectos. La falta de respeto y la falta de saber estar en los lugares se hace visible a diario. Si analizamos por un momento la sociedad en la que nos encontramos, podremos observar cómo las personas, sin importar que sean niños, sean jóvenes, sean adultos, hablan, se comportan y tratan a los demás con muchas faltas de respeto. Además, en nuestra cultura pareciera algo tan normal que los niños le falten el respeto a los padres. Y muchos se atreven a reír esas acciones como, hey, míralo, cómo habla a sus padres. Y es porque, queridos hermanos, si desde pequeños los niños no respetan, honran o temen a sus padres, ¿qué puede esperar Dios? Si vamos a los lugares públicos, vemos como la falta de saber estar se hace visible. A donde quiera que vayamos, vemos una falta de respeto impresionante a la propiedad privada, a la propiedad pública, e incluso a las mismas personas. Tristemente, como decía antes, esa falta de reverencia, de respeto, se ha metido, y atención, muy sutilmente en la vida de algunos, y quiero decirlo en mayúscula, de algunos, no estoy diciendo todos, algunos creyentes. Y muchas veces se ven reflejadas en las iglesias, en los hogares, en los institutos, donde hacemos nuestra vida a diario. Incluso muchas veces los cristianos tratamos a Dios como si fuera un amigo del barrio, con el que salimos a tomar una cerveza, reímos y hacemos chistes, y lo tratamos de esa forma. Y se nos olvida que Él es un Dios grande, poderoso, temible, santo. Así que mi intención esta mañana es, por medio de la palabra del Señor, recuperar esa falta de temor, reverencia, que tanta falta nos hace, hermanos, queridos hermanos, creyentes, cristianos. Nos hace falta en nuestra iglesia, nos hace falta en nuestros hogares, nos hace falta inculcar en la vida de nuestros hijos, para que a donde quiera que vayamos o donde quiera que nos encontremos, el Señor sea glorificado a través de nuestras vidas. Así que el primer punto que estaremos viendo, como hemos visto los puntos, hemos dicho, es el primer punto de llamamos a Dios Padre. Y si os dais cuenta, el versículo 17 empieza diciendo, y si invocáis por Padre, y si invocáis por Padre, dándonos a entender que de esta forma invocamos o llamamos a nuestro Padre Celestial. De esta forma clamamos o apelamos a Dios todo el tiempo, en todas nuestras situaciones. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos entendido por medio de su palabra que Él nos adoptó como sus hijos, y esta es una de las bendiciones más grandes, hermanos. Ser llamados hijos de Dios, una de las bendiciones más grandes que hemos recibido de Dios por medio de la fe puesta en el Señor Jesús, aquel día en el que fuimos llamados. Como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, a los que creen en Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esta razón, hermanos, podemos llamar a Dios Padre. Esta misma
frase, Padre, era lo que escandalizó a los fariseos, porque los fariseos y el pueblo estaban muy acostumbrados a ver y a saber que cuando en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, se referían a Dios como Padre, se estaban refiriendo a Dios Padre de Israel, del pueblo, pero nadie se atrevía personalmente a decir Dios es mi Padre. Jesús vino y dijo, mi Padre me ha enviado, refiriéndose a Dios. Y esto fue lo que escandalizó a los fariseos. Es lo mismo que escandaliza al mundo cuando tú y yo en el mundo decimos, soy cristiano, soy hijo de Dios, y la gente dice, y espera de nosotros un comportamiento perfecto, que caminemos en una línea recta, que seamos un ejemplo de pureza y santidad, y por poco y nos ponen un pedestal. Pero la gente está muy confundida porque no conoce a Dios. Y el ser hijos de Dios no nos hace perfectos. No nos hace perfectos, simplemente nos hace ser una pequeña muestra, del trato personal que Dios tiene con cada uno de nosotros, para hacernos parecer a su imagen y semejanza. ¿A la imagen de quién? Del mismo Dios, nuestro Dios, el Padre. El mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 6, en versículo 9, le enseñó a los discípulos a orar de la forma en la que muchos de nosotros hemos aprendido. Padre nuestro que estás en los cielos. De hecho, muchas veces esa era la única razón cuando antiguamente estábamos en otra religión y solamente recitábamos eso, pero no lo entendíamos. Hasta que un día entendimos que cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, no lo decimos como quien tiene a un Padre lejos, sino como quien tiene a un Dios por Padre. Lo decimos como quien tiene a un Dios como Padre cercano. Lo decimos como quien tiene un Padre como suyo, como propio, como nuestro. Y a esto es a lo que se refería Jesús a los discípulos. Vosotros decirle Padre nuestro, porque es vuestro. ¿Cuál es vuestro Dios? Él que ha mandado a su Hijo a morir por nosotros. Ese es nuestro Padre, queridos hermanos. Aún el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 6, un precioso versículo que no sabemos mucho de memoria, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba. Es una palabra aramea que significa padre o papá, con una connotación de cercanía, de intimidad. Pero, hermanos, y con mayúsculas, pero con mucho respeto. No a esa paternidad que estamos acostumbrados a ver diariamente en los institutos, en las calles, en la casa de gente que no conoce al Señor, que tiene a los padres como aquel que le da el dinero y le permite hacer o deshacer con su vida lo que quiere, sino como un niño pequeño llamando a su padre con reverencia, con respeto, porque entiende quién es el Padre, entiende quién es su autoridad, entiende a quién debe de obedecer y entiende a quién debe respetar. Ese es el modelo de paternidad que Dios nos ha dejado a nosotros como congregación. ¿Qué es lo que significa o lo que implica que Dios sea nuestro Padre? Bueno, que seamos atendidos. ¿A quién no le gusta ser atendido por Dios? Que seamos acompañados por este Padre, protegidos por Él mismo, provistos directamente desde su mano, disciplinados también desde su propia mano, instruidos, guiados, animados por Él todo el tiempo. Eso es lo que implica que Él sea nuestro Padre. Todo lo bueno y todo lo que viene de Él, disciplina, instrucción, es para nuestro disfrute, para nuestra guía, para nuestra edificación. Y esto es lo que implica por los beneficios de que Dios sea nuestro Padre.
Este Padre al que invocamos a diario no es un Padre ausente, sino que es un Padre que está tan implicado en nuestro crecimiento espiritual, que dijo que se quedaría contigo hasta el final del mundo. Está tan interesado en que lo conozcamos como Él es, y no como lo vemos a diario en las películas, como lo enseñan falsos maestros, que se ha preocupado, se ha esmerado, se ha esforzado a través de hombres a lo largo de la historia a dejarnos este libro, hermanos, este libro, que muchas veces a cristianos les cuesta llevarlos a la congregación, que muchas veces ni siquiera lo abrimos en casa. 66 libros donde podemos leer y conocer al que ahora es nuestro Padre por medio de la fe en Jesús. Todos los libros de la Biblia, hermanos, podemos ver en todos ellos el rol de paternidad de nuestro Dios. ¿Cuántas veces le dijo a los fariseos, quise al pueblo de Israel, quise juntaros como la gallina a los polluelos, y no quisiste? ¿Cuántas veces he querido daros amor, protección, cuidado, mostrarme como vuestro Padre, y no quisiste? Es lo que le dice a su pueblo. Pero así como hay implicaciones de su paternidad, de que Él sea nuestro Padre, también hay algo que son las implicaciones de lo que tiene ser su hijo. Porque ser hijo, y los padres lo sabemos muy bien, no es solamente pedir, sino que a los padres nos gusta o deseamos y queremos que nuestros hijos sean responsables de acuerdo a su edad. Entonces nosotros ahora deberíamos preguntarnos, ¿qué espera Dios entonces de nosotros como sus hijos? Bueno, lo que Dios espera de todos nosotros, de alguna manera, no está muy distante de lo que tú y yo esperamos de nuestros hijos. Es reverencia. Sí, hermano, lo que Dios espera de nosotros es reverencia. ¿Y qué es eso de reverencia? Simple y llanamente lo que a todos los padres nos gusta recibir de nuestros hijos. Respeto. ¿Cierto? ¿Qué padre aquí que se precie, que es un buen padre, no le gusta que sus hijos lo respeten? Y no un respeto impuesto a las malas, con groserías, con maltratos, sino un respeto de aquel que antes ha dado un ejemplo primeramente de respeto a sus hijos. Aquel que primeramente respeta a sus hijos, aquel que primeramente valora y le da importancia al pensamiento de sus hijos. De esa forma, queridos padres, hermanos, adultos, los que tenemos hijos, podemos tener respeto de nuestros hijos. No imponiéndolo. No usando esa famosa frase que a lo mejor algunos padres adultos o abuelos aquí escucharon de pequeños, de sus padres, de nuestros abuelos. Se hace esto porque yo lo digo y punto. Dios no es así, queridos hermanos. Dios a través de su palabra nos dice el por qué manda y ordena las cosas que están en este precioso libro. Dios no es un Dios, un Padre dictador. Esa reverencia se puede ver manifestada a través de nuestras vidas cuando obedecemos, cuando nos santificamos para Él, cuando somos sobrios en las situaciones que se nos presentan, cuando lo adoramos en nuestros hogares, cuando lo adoramos en la iglesia, antes, durante y después del culto, cuando lo alabamos en medio de las canciones, cuando escogemos sutilmente y con atención lo que canta la congregación. Si clamamos y buscamos a Dios como nuestro Padre, hermanos, honrémoslo como tal.
sepamos todos que cada uno seremos juzgados según nuestras propias obras, según nuestro trato hacia Él, según nuestro trato hacia los hermanos, según se supone que hemos sido llamados a ser cristianos. Hermanos, todos nosotros debemos aprender algo. Alguien decía una vez, le preguntaba a un pastor y le decía: ¿qué pensaría la iglesia si un pastor está en una discoteca? ¿O qué pensaría la iglesia si un pastor está en un lugar donde no tiene que estar? Y muchas veces acordamos nuestro comportamiento al título o responsabilidad que tenemos en una congregación. Y se nos olvida que esos títulos son solamente responsabilidades en la congregación. Nuestro título principal, el único, el más válido, el que más debe ser cuidado, hermanos, en la iglesia, en el mundo, en el trabajo, es que somos cristianos. No más. Y debemos comportarnos cristianamente en el mundo, porque todas esas formas de comportamiento serán y son observadas por nuestro Dios y serán juzgadas un día, hermanos. Un día, nuestras obras, o sea, nuestro comportamiento, será juzgado durante el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo. Y esto nos da paso a nuestro segundo punto. Cristo juzgará nuestras obras. Sí, hermanos, Cristo juzgará un día nuestras obras. Algunos piensan: me libré del juicio del Señor. Soy cristiano, me libré del juicio. En la tierra, Dios tiene muchos hijos de distintas nacionalidades, culturas, formas de ser, de pensar, pero a todos se les ha demandado una cosa: reverencia a la santidad de Dios. A todos se nos ha demandado, como vimos en el versículo anterior, ser santos como Dios es santo. Todos los creyentes debemos entender que al igual que es hermoso que Dios nos cuide, nos esté observando en todo momento, también Dios está mirando nuestra forma de comportarnos en lo privado y en lo público todo el tiempo. Y este juicio del que Pedro está hablando es un juicio imparcial. No le importa de qué nacionalidad eres, no le importa de qué color seas, no le importa de qué clase social seas, si eres rico, si eres pobre, si eres esclavo, si eres libre, no le importa eso. Nuestras obras serán juzgadas un día. Ese juicio al que Pedro se está refiriendo aquí, hermanos, no es el juicio final donde unos pasarán a vida eterna y otros serán condenados a un castigo eterno. No, este juicio hace referencia al día conocido como el tribunal de Cristo, donde se nos entregarán los correspondientes galardones por las obras que hicimos en obediencia. Esas obras que, como dice en Efesios 2:10, son obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él, hermanos, Él es quien preparó las obras para que nosotros las hiciéramos. No que esas obras nacieran de nosotros, nacieron de nuestro corazón y decidiéramos hacerlas porque ahora soy cristiano y tengo que ser cristiano. No, sino que Dios las preparó antes de que nosotros pensáramos hacerlas. Y al nosotros hacerlas, Él y solo Él se ha glorificado por las obras que Él hace a través de nosotros. Por esto decimos, hermanos, y de hecho esta mañana lo cantamos: todo lo bueno que pueda salir o podamos hacer es Dios en nosotros. Todo lo malo que hagamos y la gente pueda ver en nosotros es obra de nuestra propia carnalidad, de nuestra propia concupiscencia. Esta mañana cantamos y he cogido la nota que dice: me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí.
todo lo que podamos hacer de bueno no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Algo que debemos recordar todo el tiempo, hermanos y personas que nos visitáis, es que Dios está mirándonos constantemente, mirando nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra forma de hablar, si tenemos palabras ociosas, cómo hablamos y cómo tratamos a los demás, cómo nos referimos a la gente de afuera, cómo nos referimos con la gente de adentro, cómo es nuestra forma de comportarnos en privado, cómo es nuestra forma de comportarnos en lo público, cómo es la forma de tratar al hermano que tienes sentado a tu lado, cómo es nuestra forma de bendecir y edificar nuestra congregación. Y en base a esto, un día Cristo nos galardonará. Un día Cristo nos galardonará, como dice en 1 Corintios 3, versículos del 10 al 15. Dice así, 1 Corintios 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermanos, nuestras obras serán probadas por Cristo, serán pasadas por fuego para ver la calidad de nuestras obras. Continúa diciendo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero atención, si bien él mismo será salvo, porque este juicio no es de salvación o perdición, sino de obras. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, un día pasaremos por el tribunal de Cristo y todas nuestras obras serán pasadas por ese fuego para ver la calidad de nuestro corazón a la hora de hacer la obra encomendada por Dios mismo. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra actitud cuando obramos en algo que el Señor preparó? Cuando terminamos de hacer la obra, nos glorificamos a nosotros mismos y decimos, qué bueno soy que hice esta obra, qué bien bendecir a esta persona, y nos alegramos y nos quedamos con la gloria. O decimos, Señor, gracias por permitirme hacer esta obra. Gracias, a ti sea la gloria, Señor. Así que lo que necesitamos es tener sabiduría para poder ver esas obras, hacer esas obras y glorificar al Señor por medio de esas obras y después de esas obras, porque Él mismo es quien ha preparado esas obras de antemano para que andemos en Él. Querida iglesia, el mismo Dios nos ha dado ejemplo de esto, hermanos. Antes de la fundación del mundo, Dios mismo ya había preparado de antemano la salvación en rescate de todos los pecadores. Y Él mismo diseñó un plan de salvación para que su Hijo viniera en obediencia a ejecutarlo. Y en medio de esa obra que Él mismo preparó, andar a su Hijo en obediencia hasta la cruz para salvar tu vida y la mía. Qué gran ejemplo de obediencia, hermano. Fíjate cómo Dios mismo preparó un plan de antemano. Cristo lo llevó a cabo. Dios fue glorificado por medio de él. Qué gran ejemplo de obediencia. ¿Quién pudiera pasar de la copa, como dijo Jesús, no se haga como yo quiera,
sino que dijo: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Así que solo nos quedan dos opciones, hermanos. La primera, andar como hijos obedientes y hacer estas obras, o andar en desobediencia a las obras que el Señor ha preparado de antemano. Si obedecemos, glorificamos a aquel que tenemos por Padre. Si desobedecemos, no glorificamos a aquel que decimos que es nuestro Padre. Una vez, un pastor contó una anécdota en la que decía que un hermano de su congregación lo había llamado para decirle: pastor, me acabo de encontrar a un hermano que hace tiempo no lo vemos, que está muy mal económicamente, se ha quedado en la calle y no tiene dinero para alimentar a su familia. Y el pastor le dijo: ¿sí? ¿Y qué con esto? Bueno, pastor, pues lo llamo porque usted es el pastor de la congregación y usted es el que debe ayudarle, usted sabrá qué hacer con él. Y el pastor muy sabiamente le dijo: hermano, ¿quién se encontró con esta persona? ¿Me encontré yo o te encontraste tú? Él le contesta: me lo encontré yo. Pues hermano, eres tú quien debe ayudar a ese otro hermano. No me lo encontré yo. Eres tú quien tiene la oportunidad de bendecir y de ser galardonado en el tribunal de Cristo por esa obra que Cristo ha preparado de antemano para que tú andes en ella. Y es así, hermanos, a veces pasa algo y esperamos que alguien más lo resuelva, que alguien más lo haga, que otra persona lo haga, que se adelante. Pero se nos olvida que estamos enfrente de una oportunidad de ser bendecidos, pudiendo ayudar u obrar en algo que el Señor ya ha preparado para cada uno de nosotros, para que andemos de antemano en esas obras. Por esta razón, queridos hermanos y personas que nos visitáis, necesitamos sabiduría y estar muy atentos, con los ojos bien abiertos, con el entendimiento bien aclarado, para observar esas obras en las que el Señor nos manda andar, porque un día seremos juzgados por qué lo hicimos o por qué no las hicimos. Por esta razón debemos vivir con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo, sabiendo que un día seremos juzgados por las obras. Y este es nuestro tercer punto, hermanos. Vivan con temor reverente, teniendo claro que no se refiere a un juicio condenatorio, sino a un juicio de galardones. Aún así debemos vivir con temor de desobedecer aquellas obras que el Señor preparó. El temor del que está hablando Pedro aquí no es un temor de susto, de miedo, como cuando los discípulos vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas y pensaron que era un fantasma y se asustaron. O del miedo que un esclavo sentía cuando su amo lo llamaba para soltar. No está hablando de ese temor. No está hablando que debamos tener ese temor de susto, de miedo de nuestro Dios. Este temor al que se refiere esta frase es que nos manda a vivir con reverencia, con asombro, con honra, con respeto a Dios en todas las cosas que hacemos a diario, en todo lugar. Empezando, hermanos, querida congregación, empezando desde el lugar donde la congregación se reúne semana tras semana. Si viviéramos todo el tiempo, o si los cristianos vivieran todo el tiempo teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado esta mañana, obedeciendo su palabra, haciendo las obras que Él ha preparado, viviendo con reverencia, con respeto a nuestro Dios, muchas cosas cambiarían en todas las iglesias del mundo, sin lugar a dudas. Pero lo cierto es que hoy en día, aunque nos cueste creerlo, hermanos,
aunque nos cueste creerlo. En los púlpitos, en las iglesias, en los ministerios de alabanza, en las reuniones de jóvenes, en las iglesias, hermanos, es el primer lugar donde falta el temor al Señor. En los púlpitos se deja subir a cualquier persona que ni siquiera tiene un conocimiento básico de la Biblia. Ni siquiera puede explicar las doctrinas o lo que enseña la Biblia. Son neófitos enseñando a neófitos. Son ciegos guiando a ciegos. Y por eso vemos las aberraciones que vemos en muchas iglesias. Gente abriendo terceros y cuartos portales a cambio de 1,000 euros. Y tantas barbaridades que escuchamos. Ministerios de alabanza cantando lo que cantan, saltando con gritos, con euforia. La pregunta es, en los momentos de prueba, tentación que viva cada una de esas personas, ¿serán los saltos, la música, los que nos ayude a mantenerse firmes? ¿O será resistir en la palabra del Señor, aquella palabra que han entendido, que han escuchado en predicaciones, que han decidido y les ayuda a mantenerse firmes? ¿Qué será lo que les mantiene firmes? Queridos hermanos, ilustremos esto. Preciosas madres que estáis aquí, todas las madres, incluso la mía, a pesar de que tengo ya 35 años, mi madre aún me sigue viendo delgado, no sé por dónde. Pero a nuestras madres les gusta vernos llenos, gorditos, bien alimentados. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento, cuando venga la enfermedad, de allí es donde nos agarramos. Pues imagínate esto, hermano, en un cristiano. Si se alimenta de gritos, de euforia y de tanta tontería que se dice en los púlpitos, cuando venga la prueba, ¿de qué se va a agarrar? ¿De los gritos, de los saltos? Toda esa falta de reverencia se puede ver reflejada desde los líderes de cada iglesia. Los líderes de cada iglesia son los principales responsables y culpables de que la iglesia no tenga temor del Señor. Los líderes, incluso muchos que Dios no los ha puesto, son los primeros que irrespetan el púlpito, hablando lo que hablan, haciendo lo que hacen. Eso es lo único. Eso es lo que provoca que sus miembros, la grey, vivan un evangelio totalmente falso, alejado de lo que Dios manda a su pueblo a vivir como un pueblo santo. La falta de reverencia, atención a esto, la falta de reverencia hace que la iglesia pierda no su identidad, sino que no identifique quién es el Señor de la iglesia. La iglesia no pierde, por medio de la falta de reverencia, de respeto, no pierde su identidad, sino lo que hace es que distorsiona la identidad de quién es el Señor de la congregación. Manipulando la palabra, manipulando las canciones, manipulando lo que se hace durante el tiempo de culto. En la antigüedad, en los tiempos de los reyes, monarcas, manipular la orden de un rey o cualquier figura de autoridad, especialmente a los reyes, que cuando hablaban se consideraba un mandato divino absoluto. Era considerado un acto extremadamente grave y a menudo castigado con la muerte o graves consecuencias para aquellos que manipulaban las palabras de un rey, y lo sufrían hasta sus familias. Pocas palabras incluso se consideraban un acto de traición, traidores a la realeza. Y esto es, queridos hermanos, jóvenes, adultos, en lo que nos podemos convertir si manipulamos la preciosa palabra de nuestro Rey. Debemos tener temor, queridos hermanos, ya que semana tras semana no hablamos de lo que dijo el que atiende un bar. No decimos lo que dijo el alcalde de esta ciudad. Estamos hablando de parte de Dios mismo y delante de Dios mismo, como dice su escritura. Nos debería temblar las piernas cada vez que hablamos de parte de Él.
Nos tendría que entrar un hormigueo de temor, hermanos, cada vez que hablamos nuestra boca y digamos, Dios dijo. Dios lo que dijo, está todo aquí. No necesitamos más. Todo lo demás son falsas profecías. La iglesia necesita memorizarse Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser sabio, hermano, para poder darte cuenta cómo andas? ¿Cómo entiendes la palabra del Señor? Empieza a temer a aquel que escribió la palabra. Empecemos a tener temor del Señor. Y empecemos a tomar medidas. Tomemos medidas, hermanos. No es tarde. Aún no ha llegado el juicio. No es tarde. Las medidas que podemos tomar son las siguientes. Debemos tener amor por el Evangelio, por lo que dice su palabra. Amor. Porque cuando amamos realmente, no manipulamos, no fallamos, no somos infieles. Segundo, tenemos que tener unas vidas reverentes, sabiendo que nuestro Señor debe ser honrado y respetado en nuestras y con nuestras vidas. Tercero, consideremos, hermanos y queridas hermanas, nuestras vestimentas, si glorifican a Dios o son piedra de tropiezo para los débiles en la fe. Y no con esto estoy diciendo empezar a poner falda, túnicas, velo y vengamos así. No, hermanos. Consideremos que si nuestra forma de vestir, hombres, mujeres, es piedra de tropiezo, hermanos. ¿Para qué añadir más pecados o más caídas a la lista de nuestros hermanos? Cuidemos lo que cantamos en la iglesia, querido ministerio de alabanza. Cuidemos lo que cantamos, las letras, que sean bíblicas, que prediquen el Evangelio, que no emocionen a la gente, que nos hagan reflexionar, que nos hagan adorar a nuestro Dios. Quinto, cuidemos lo que se predica y se enseña en la iglesia. No permitamos enseñar cualquier cosa. No nos conformemos con una simple, vasta enseñanza. Hinquemos los codos, hermanos, los que predicamos, hinquemos los codos y estudiemos la palabra. Sexto, y muy importante, porque de esto, hermanos, hace que una iglesia sea fuerte o sea débil. Saturemos nuestras vidas y congregación con las Escrituras. Ellas nos enseñan con claridad quién es nuestro Dios y así lo trataremos. Saturemos, hermanos, nuestra congregación, saturemos nuestros hijos, nuestras familias con las Escrituras. Solo así conoceremos al Dios de las Escrituras. Solamente así lo trataremos bien. ¿Os ha pasado en alguna ocasión que conocéis a alguna persona y la primera impresión que os da es una persona seria, parece amargada, parece imposible de tratar? Y esa es la primera impresión, y a medida que la vais tratando a una persona, etcétera, os dais cuenta que es todo lo contrario, que es fiel al Señor, que es responsable, que es una persona y una sola pieza, etcétera. Y sí, eso es lo que me pasó a mí con mi mujer. Y esto es lo que nos ocurre, hermanos, con Dios. Tenemos una idea equívoca de quién es Dios. Necesitamos acercarnos a Él, conocerlo a través de las Escrituras. Queridos hermanos, necesitamos enseñarles a nuestros hijos a ser reverentes y respetuosos en las congregaciones. Si no se lo enseñamos ahora que son pequeños, ¿qué podemos hacer o conseguir cuando sean más grandes? Si no les enseñamos a necesitar y depender de la palabra del Señor ahora que son pequeños, cuando sean más grandes, el Señor los asista.
Nuestros hijos deben saber cómo comportarse en la congregación, pero ¿sabéis cómo sabrán cómo se comportan? Viéndonos a nosotros, hermanos. No esperemos que ellos tengan un acto reverente si nosotros no lo mostramos. No esperemos que nuestros hijos adoren y canten en el culto si no nos ven cantando. No esperemos que ellos respeten a los hermanos si ven que nosotros no los respetamos. No esperemos que ellos honren a Dios si nosotros no honramos a Dios. Debemos ser reverentes en la iglesia, debemos enseñarle reverencia a nuestros hijos. Ser ejemplo de reverencia a los nuevos creyentes. Seamos ejemplo de reverencia a aquellos nuevos creyentes, a aquellos que se van incorporando a la iglesia, para que vean que en la iglesia no podemos comportarnos como nos comportábamos en el mundo, que no permitimos cualquier comportamiento impuro. No se trata, hermanos, ahora de convertirnos en unos santurrones fariseos, no, sino de verdad vivir a como Dios nos ha llamado, ser santos como Él es santo. Esto es lo que el Señor nos enseña en este versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es como debemos comportarnos el tiempo en el que estemos en este mundo. Porque recordad, somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Nos espera nuestra nación en el cielo. No somos de aquí, estamos de paso. Y debemos comportarnos y vivir como se vive en el cielo. Querida persona que no has escuchado el Evangelio y esta mañana la has escuchado, te invito a valorar tu vida, a darte cuenta si tienes temor de Dios, si lo has irrespetado, si has blasfemado incluso de Él, si lo has deshonrado, para que puedas tener hoy la oportunidad de arrepentirte, porque no has ofendido a un ser humano, has ofendido al Dios del universo, al Creador de la vida, al Creador de los cielos y la tierra, a un Dios grande y temible entre las naciones. Aquel que cuando su nombre es pronunciado, toda rodilla se doblará y será humillada delante de Él. Amén. Ten la oportunidad ahora de reflexionar y arrepentirte. Y acércate a la cruz y empieza a vivir una vida de temor al Señor. Querida congregación, que todo esto nos ayude a poder valorar qué tipo de congregación somos y qué tipo de congregación es la que Dios manda que seamos. No la que nosotros esperamos, no la que nosotros anhelamos, la que Dios manda que seamos. Porque, hermanos, el Señor viene por su iglesia, una iglesia pura, santa y sin mancha. Que nuestro galardón sea grande en nosotros, hermanos, cuando estemos en su presencia, por las obras que Él ha preparado de antemano. Que el Señor te dé ánimo y puedas caminar en esas obras con temor al Señor. El tiempo de tu peregrinación en este mundo. Que el Señor te bendiga. Amén.